Levítico capítulo 19, vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. Y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Será comido el día que lo ofrezcáis y el día siguiente, y lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego. Y si se comiere el día tercero será abominación, no será acepto. Y el que lo comiere llevará su delito, por cuanto profanó lo santo de Jehová, y la tal persona será cortada de su pueblo. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo Jehová vuestro Dios. No hurtaréis, y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande con justicia, juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie, tu campo no sembrarás con mezcla de semilla, y no te pondrás vestido con mezcla de hilos. Si un hombre yaciere con una mujer que fuere sierva desposada con alguno y no estuviere rescatada, ni le hubiere sido dada libertad, ambos serán azotados, no morirán, por cuanto ella no es libre. Y él traerá a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión un carnero en expiación por su culpa. Y con el carnero de la expiación lo reconciliará el sacerdote delante de Jehová por su pecado que cometió, y no le perdonará su pecado que ha cometido. Y cuando entréis a la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto 3 años, o será incircunciso, su fruto no se comerá. Y en cuanto a todo su fruto, será consagrado en alabanza a Jehová. Mas el 5.º año comeréis el fruto de él, para que os haga crecer su fruto, yo Jehová vuestro Dios. No comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos. No haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Mis días de reposo guardaréis, y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. No os volváis
a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos. Yo, Jehová vuestro Dios. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medida justas tendréis. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra, yo Jehová. Leímos hasta el versículo 37, todo el capítulo 19. No sé si se acuerdan que el apóstol Pablo, él quiso ir a predicar, ¿a dónde? A Asia. ¿Y qué quería predicar? El Evangelio, y lo quería predicar en Asia. Pero el Espíritu Santo no se lo permitió. ¿Sí sabían eso? El Espíritu Santo no lo permitió. Después quiso ir a Troas y el Espíritu Santo no se lo permitió. Entonces, es a donde Dios le permita. ¿Cómo estábamos viendo YouTube? Como un gran avance, ¿no? Como un gran salto, ¿sí? Pero parece que fue un obstáculo más bien. Entonces, de momento, vamos a dejar YouTube quietico en cuanto a en vivos. Vamos a seguir haciéndolo a través de TikTok. Y sí, hay personas que estaban ya enamoradas a través de YouTube y que dicen, alguien escribió, ¿no? Que no me gusta TikTok. Pero bueno, puede la persona ver los videos en YouTube, no en vivo, sino los puede ver después. Entonces, por ahora, sigamos en TikTok. Ahora vimos varias leyes, ¿no? Una de las leyes, ahí nombra los hilos. No se puede usar 2 hilos, así no se puede. No es posible usar no se debe vestir una persona con 2 hilos diferentes. Así. Pero las personas normalmente, ¿cómo se visten? Con varios hilos. Cuando miramos, por ejemplo, la camisa que yo tengo, es de un material. Debajo, pues tengo otra camiseta. Me voy a desvestir, voy a hacer como striptease. Entonces, debajo tengo una camiseta. Esa camiseta es de otro hilo. Entonces, si miramos mi pantalón, es de otro hilo. Es como jean, creo. O drill, es drill, creo. Drill, sí, es como drill. Y así, si miramos medias, ropa interior, etcétera, etcétera, toda la ropa que tenemos tiene varios hilos. Es más, en los calcetines, se le dicen medias o calcetines dependiendo del país, hay diferentes hilos, hay hasta diferentes materiales, hay elástico, hay cosas así. Entonces, pero dice, una de las leyes, quien quiera cumplir la ley, entonces no se puede vestir con 2 hilos diferentes, no puede, así no. Entonces, si miramos todas las leyes que aparecen acá, todos sabemos para qué es, hacia dónde va, cuál es el propósito. Si miramos, por ejemplo, no sé si se acuerdan de Ruth. Hay algo que leímos ahora, que una de las leyes que leímos ahora, que en el caso de Ruth entendimos por qué esa ley. Vamos a mirar Ruth. El capítulo 2, vamos a leer Ruth, el capítulo 2. Dice: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico, de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigos en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aun por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía,
no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondió Booz y le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y Booz le dijo a la hora de comer: ven aquí y come del pan, y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar, y Booz mandó a sus criadas diciendo: que recoja también las espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como una efa de cebada. Leímos hasta el versículo 17. Es muy bonito, quería seguir leyendo. Pero si vieron aquí la ley. Hoy leímos Levítico capítulo 19, todo el capítulo. Pero aquí entonces vemos, no sé si se dieron cuenta cuál fue la ley. Una de las leyes aparece acá. Una de las leyes que leímos en Levítico 19 aparece acá. Leímos muchas leyes en Levítico 19 el día de hoy. Pero entonces una de ellas, una de las primeras que aparece, está acá retratada en el libro de Ruth. Le sucedió a Ruth, se le aplicó a Ruth. Dice el versículo 16: y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. No sé si se acuerdan que cuando leímos ahorita en Levítico, una de las leyes era que lo que se cayere no lo recoja, sino lo deje ahí para los pobres. Así dice, ¿no? Pero entonces aquí, ¿quién era pobre en esta ocasión? ¿Quién era esa pobre que iba a recoger? Era Ruth. ¿Ella con quién llegó? Ella llegó con Noemí. No sé si sepan cómo era la situación de una mujer viuda, pero en esa época, una mujer viuda y sin hijos, estaba totalmente desamparada. Ella regresó a su tierra, Noemí llegó a su tierra, Belén, porque ella se había ido para Moab. Bueno, quienes no conocen la historia pueden leer el libro de Ruth, lean el capítulo 1 ahora y entrarán en contexto. Sin embargo, les estoy haciendo el resumen. Entonces, ella se fue con su marido, Noemí se fue con su marido de Belén, se fue a Moab. Y se fue con sus dos hijos, Malón y Kelión. Elimelec era el esposo era el esposo de Noemí. Pero cuando se fueron a Moab, ¿por qué se fueron a Moab? Dice que porque había hambre en Belén. Entonces ellos se fueron a Moab. Pero estando en Moab, murió Malón, murió Kelión, murió Elimelec, murió su esposo y sus dos hijos. Cuando ella quedó desamparada, porque en esa época una mujer que se quedaba sin esposo y sin hijos, quedaba desamparada. La situación es como ahora, no solamente viuda, sino viuda y sin hijos. Cuando ella regresó, ella dijo que ella se había ido con las manos llenas, pero que Dios la había vuelto con las manos vacías. Así dijo, ¿no? Que ella se había ido llena. ¿De dónde se fue llena? De Belén se fue a Moab con las manos llenas. Pero ¿cómo regresó? Con las manos vacías. Llegó totalmente fracasada. Sí, literalmente llegó fracasada otra vez a Belén. Entonces, estando en Belén, ella se enteró de Booz, un pariente lejano así, pero se enteró que Booz estaba ahí. Sin embargo, ella no lo buscó.
Y le dijo, ¿qué le dijo a Ruth? Que fuera y segara, que fuera y, mejor dicho, recoja lo que encuentre en el suelo. Eso es lo que vamos a comer. Lo que usted encuentre en el suelo, eso es lo que vamos a comer. ¿Pero qué recogió? Una efa. Sí, una efa completa. No sé si se acuerdan que cuando se ofrecía lo hemos leído también en Levítico, que cuando una persona tenía muy poco, no tenía para presentar delante de Dios, ni siquiera 2 tórtolas, esa persona podía presentar 1/10 de una efa, que son como 2 kilos. 1/10 de una efa son como 2 kilos. Ahora imagínense que es una efa. Entonces ella recogió una efa su primer día. Ese día salió a recoger del suelo para poder sobrevivir, para comer ella y comer su suegra. Pero qué corazón tan hermoso el de esta nuera, ¿no? Porque nunca la dejó. Es más, llegó el momento en el que Noemí se iba a volver a Belén y tenía realmente 2 nueras. Por Malón y Kelión tenía 2 nueras. Los 2 hijos que murieron dejaron cada uno a su esposa, y las 2 eran moabitas. Pero entonces cuando se iban a regresar, le dijo Noemí que para qué la seguían. Si ella le dijo, yo no tengo más hijos en mi bien, si tuviera más hijos, vosotras lo esperarías a que creciera. Ahora, si en ese momento diera a luz, si ella pudiera dar a luz otro hijo, lo van a esperar hasta que crezca. O sea, como que no tiene sentido. Entonces les dijo, hijas mías, regresen a Moab. Pero dice que Orfa se entristeció y regresó. Orfa sí regresó, se despidió de ellas. Pero ¿qué le dijo Ruth? Ruth dijo, a donde tú fueres yo iré, y tu Dios será mi Dios. No sé si se acuerdan quién hizo algo similar a lo que hizo Ruth. Vamos a ver en Segunda de Reyes capítulo 2. Segunda de Reyes capítulo 2. A alguien le sucede algo similar. Es a Elías y Eliseo. ¿Qué sucede acá? Eliseo, en el capítulo 2, Eliseo es arrebatado. Es cuando Dios se lo lleva, ¿sí? Con todo y cuerpo se lo lleva. Así como hizo con Felipe, arrebató a Felipe, así hizo también con Eliseo, se lo lleva. Pero entonces, todos los hijos de los profetas, bueno, a pesar de que abrí Segunda de Reyes 2, pero les estoy narrando lo que dice ahí. Bueno, ya que no lo voy a leer por el tiempo, se los voy a describir. Así como les describí de Ruth, ahora les voy a describir de Elías y Eliseo, la historia. Resulta que ellos iban, Elías y Eliseo, si lo quieren leer, lo pueden ir leyendo, está en Segunda de Reyes capítulo 2, del versículo 1 al versículo 22, más exactamente. Entonces, bueno, esto es cuando el profeta Eliseo pues va a ser ya llevado por Dios. Entonces el profeta Elías va a ser llevado. Entonces le dijo que se quedara ahí, le dijo quédate ahí, y él se iba para otra ciudad. Y cuando se iba para esa otra ciudad, entonces le dijo Eliseo, vive Jehová, ¿sí? Que no te dejaré, y no lo dejó. Pero resulta que cuando se iba para esa otra ciudad, los moradores de esa ciudad le dijeron, ni siquiera los moradores, los hijos de los profetas le dijeron, ¿no sabes que hoy va a ser quitado de ti tu Señor? Y él les dijo, sí, lo sé, callad. Así les decía, sí, lo sé, cállense. ¿Sí? Y se fue. Luego estaban en otra ciudad y le dijo, ahora tengo que ir a Jericó. Así le dijo, ahora tengo que ir a Jericó. Entonces quédate acá. Le dijo, ya, quédate acá. Le dijo Elías a Eliseo, quédate acá. Y le dijo Eliseo, vive Jehová, que no te dejaré. Entonces se fue otra vez, ¿sí? Entonces Dios lo envió a Elías, Dios lo envió a una ciudad. De ahí entonces lo envió a Jerusalén. De Jerusalén lo envió al Jordán. Ya desde acá, bueno, espero solamente lo del contexto. Dios lo envió, así Dios lo envió. Pero entonces le decía a Elías, Dios me envió, así Dios me envió ahora a Jerusalén. Y otra vez le dijo, vive Jehová que no te dejaré. Y cuando iban de camino, ¿qué le dijeron los moradores de esa ciudad? Le dijeron los moradores, los hijos de los profetas. Le dijeron, ¿sabes que hoy tu Señor va a ser quitado? Y él les dijo exactamente lo mismo. Ya iban 2 ciudades donde les había dicho exactamente lo mismo. Y se fue hacia Jericó. Después de Jericó, ¿a dónde tenía que ir? Tenía que atravesar el Jordán, tenía que ir al Jordán. ¿Pero por qué iba al Jordán?
¿Qué es lo que iba a suceder cuando fuera al Jordán? Él lo iba a atravesar, ¿sí? Él dobló su manto en dos cuando llegó al Jordán, dobló su manto en dos y golpeó las aguas. Y las aguas se dividieron y pasó Elías y Eliseo. ¿Por qué Eliseo pasó? Ese es el secreto, eso es lo que les quería explicar. ¿Por qué Eliseo pudo pasar? Porque Eliseo siempre estaba ¿con quién? Con el siervo de Dios. Su corazón estaba con el siervo de Dios. Él estaba junto, no solamente de corazón, sino físicamente. Y pasó el Jordán. Pero ¿quiénes estaban viendo a lo lejos? ¿Sabe quiénes estaban viendo a lo lejos? Hijos de profetas. ¿Qué decían los hijos de los profetas? Sabían que iba a ser arrebatado, que iba a ser quitado. Pero ellos no fueron. Pero entonces Eliseo sí. ¿Y qué decía? Vive Jehová, que no te dejaré. Siempre estaba junto, estaba pegado Eliseo. Entonces ya cuando atravesaron el Jordán, ¿quiénes no pudieron pasar? Los que estaban de lejos. Los hijos de los profetas que llegaron a ver de lejos, ellos no pudieron pasar. Pero entonces cuando ya quedaron divididos, por el Jordán, ahí, mientras iban hablando, iba caminando Elías y Eliseo, iban juntos. Entonces en ese momento un carro de fuego los separó. Y un torbellino alzó a Elías, se lo llevó. Entonces ahí fue cuando sale la famosa expresión: Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Esa expresión famosa que dijo Elías. En ese momento, el manto... ¿sabe qué hizo en ese momento que dijo Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo? Eliseo rasgó su ropa en dos, la partió en dos, cogió su ropa y la partió en dos. Imagínense cómo quedó. Si la partió en dos, quiere decir, se detuvo totalmente YouTube. Entonces voy a cerrar el computador. Sí, es efectivamente, luego, cuando podamos desde el celular. Entonces, ¿qué hizo? Cogió su ropa y la rasgó en dos, la partió en dos. En el momento que la partió en dos, la túnica que tenía Elías cayó. O sea, en el momento que subió en el torbellino, Elías, entonces Eliseo se quitó su túnica, la rompió. ¿Cómo quedó? Desnudo. Tuvo que quedar desnudo. Rompió su túnica en dos, ¿sí? Pero entonces cayó la túnica de Elías. Y Eliseo tomó la túnica de Elías y también, bueno, pues se la puso y golpeó. Hizo lo mismo que hizo Elías, golpeó las aguas, golpeó también el agua y las aguas se abrían, se dividieron. Y los hijos de los profetas que estaban viendo desde lejos, ellos que dijeron: ¡Ah! El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Pero si ellos sabían, ¿por qué ellos no siguieron al profeta? Ellos lo odiaban, no lo querían, o lo querían pero algo más querían en sus corazones. Algo similar pudimos ver en la historia de Ruth, muy bonito. Ruth recogía de las espigas, ¿sí? Ella recogía de lo que caía. Pero entonces Boaz se dio cuenta quién era. Y Boaz entonces, ya sabiendo, enterándose quién era, que ella era la moabita, los moabitas eran malditos, ¿sí sabían? Los moabitas, los judíos, así como con los samaritanos, no se mezclaban tampoco con los moabitas. Pero entonces Dios aquí está mostrando cuando nosotros en Adán fuimos destituidos de la gloria de Dios, ¿cómo quedamos? Maldecidos. Esa es la maldición, ser destituido de la gloria de Dios. Pero ¿qué hizo Boaz con Ruth? La recibió. ¿Por qué? Porque supo lo que ella había hecho por su pariente cercana Noemí. Ruth era la nuera de Noemí. Pero Boaz, viendo el corazón de Ruth, entonces en agradecimiento tomó a Ruth, la recibió y la hizo comer a su mesa. No sé si sepan eso de qué es sombra. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, cenaré con él y él conmigo. Ahí lo que está haciendo Boaz, sombra de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Tuvo comunión con nosotros. Nos unió nuevamente con Dios. En la comunión participamos del pan, del vino. ¿Pero qué es el pan y el vino? El cuerpo, la sangre de nuestro Señor Jesucristo.
Es decir, cuando una persona come algo, por ejemplo, si yo tomara, aquí no tengo un vaso, pero si yo, aquí digamos que yo tenga esto lleno de agua, aunque esto es lleno de lapiceros, si estuviera lleno de agua y yo tomara, esa agua empieza a formar parte de ¿qué? De mi cuerpo, ya se mezcla conmigo. Asimismo, en la comunión, el pan y el vino, que forma parte de nosotros. Dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así, de la misma manera, lo que hizo ahorita Boaz, lo que leímos hoy en Ruth capítulo 2, que hizo Boaz con Noemí, fue recibirla como si fuera nuestro Señor Jesucristo recibiéndonos a nosotros mismos. Recuerden que el Evangelio se puede ver en todos los pasajes de la Biblia, en todos. Ahorita en el libro de Ruth lo vimos. Lo mismo en Reyes, que es del Antiguo Testamento. Los dos son del Antiguo Testamento. Segunda de Reyes capítulo 2. Ay, los dos fueron capítulo 2. Segunda de Reyes capítulo 2. También podemos ver exactamente lo mismo entre Elías y Eliseo. ¿Qué dijo Eliseo? ¿Qué cosa le pidió a Elías? Que le diera una doble porción de su espíritu. Y le dijo, cosa difícil me has pedido, pero si logras ver, en el momento que yo sea llevado, entonces te será hecho. Y recibió la doble porción del espíritu, sí. Cuando miramos el ministerio de Eliseo, fue mucho más grande que el de Elías. Elías, el gran profeta, nunca había existido un profeta como Elías. Pero cuando vemos en el caso de Eliseo, fue similar, fue mejor, muchísimo más grande que el de Elías. Pero ¿qué corazón tenía? Estar junto con el siervo de Dios. En este caso, Ruth, ¿con quién quería estar junto? Dijo, tu Dios será mi Dios. Donde tú vayas, yo iré. ¿Dónde llegó Noemí? Aguantando hambre. Noemí llegó a una condición en la cual no tenía que comer. ¿Y qué hizo? Pero Noemí ya era viejita. ¿Y qué hizo su nuera? Fue enviada por su suegra. O sea, realmente ella escuchaba atentamente la voz de su suegra y servía a su suegra con todo el corazón. Entonces su suegra, ¿qué le dijo? Para que pudieran comer, ve y recoge. Entonces ella fue a recoger, pero yendo a recoger sabemos qué pasó. Pero lo bonito acá es el corazón de Ruth, cómo estaba unido con el corazón de su suegra. Es muy hermoso, ¿no? Así, una nuera tan hermosa, tan valiosa, ¿no? Así su corazón unido con su suegra, tanto que no la iba a dejar morir, no. Si iban a morir las dos. ¿Qué le dijo? Donde tú vayas iré, tu Dios será mi Dios. Así bueno, hoy leyendo en Levítico capítulo 19, leímos muchas leyes. Una, la de la ropa, no vestir 2 hilos. Otra, la que acabamos de tocar. El tiempo no nos da para hablar de todas el día de hoy, pero sin embargo ya hemos nombrado. Si leen nuevamente Levítico 19, notarán que varios puntos de los que están ahí escritos, varios puntos de la ley, ya los hemos considerado y hemos hablado extensamente. Pero ese de recoger los pobres está representando ¿a quién? Los pobres de espíritu. ¿Qué dice la palabra en Mateo 5? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos es el reino de Dios. ¿De quiénes? De los pobres de espíritu. Entonces aquí otra vez Ruth, ¿qué es lo que está representando? A esa persona que tiene el corazón preparado para recibir la palabra. No cualquiera puede recibir. Ahora, lo que hizo Elías con Eliseo no fue pastorlatría, ¿sí? Porque algunas personas piensan, y eso sería idolatrar a un pastor. No es pastorlatría. Vamos a leer ya para terminar dos versículos que precisamente tienen que ver con algo similar a lo que hizo Eliseo con Elías, de seguirlo hasta el último momento porque sabía que era el siervo de Dios. No como los hijos de los profetas que siguieron de lejos. Hay una diferencia en esos corazones. Entonces vamos a leer Hebreos, ya para finalizar, Hebreos capítulo 13, el versículo 7. Hebreos capítulo 13, el versículo 7. Y el versículo, no solo el versículo 7, el versículo 17 también. Los dos hablan lo mismo, hablan sobre lo que Dios determinó para los pastores. Dice el versículo 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Ahora miremos el versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso.
Lo que algunas personas llaman pastorlatría es cuando alguien tiene en su corazón a un siervo de Dios. Una cosa diferente es, sí, hay congregaciones donde se tiran, se arrodillan delante de los pastores. El apóstol Pablo, por ejemplo, cuando se fueron a arrodillar delante de él, el que dijo, no, nosotros también somos hombres. Nosotros no, es Dios el que hizo eso que ustedes vieron hoy que tanto les maravilló, eso lo hizo Dios, lo hizo nuestro Señor Jesucristo, no nosotros. Pero, sin embargo, lo que hizo Elías con Eliseo es el corazón que está retratado en Hebreos capítulo 13, versículo 7 y versículo 17. Tener corazón, tener siervo en el corazón, tener siervo de Dios en el corazón. ¿Quién? La persona que te ha hablado la palabra de verdad. ¿Por qué? Porque esa persona vela por tu alma. Dios ya le dio el pago, dio 2 denarios. Entonces no se preocupen, hagan las preguntas que tengan que hacer. Para eso Dios ha dado la salvación y para eso Dios ha dado la iglesia, para que haya comunión, para que nosotros podamos compartir, para que pueda haber crecimiento. Para eso es la iglesia. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por el tiempo que nos has permitido para considerar tu palabra. Permite que las personas que se conectaron el día de hoy, si alguno todavía no ha recibido la salvación, persevere escuchando el Evangelio. Hoy anunciamos la sombra del Evangelio. El Evangelio es que nuestro Señor Jesucristo ya efectuó la purificación de nuestros pecados. Todo lo que está escrito en el libro Levítico realmente muestra de una manera, de la otra, la obra en detalle que tú hiciste al enviar a tu Hijo a morir por nosotros. Permite, Padre, que esto lo puedan recibir en el corazón las personas que ya tienen el corazón preparado, así como Ruth. Ruth representa a una persona pobre, una persona humilde que tenía que recoger, cumpliendo la ley que aparece en Levítico 19, tenía ir a recoger lo que estaba en el suelo. Pero no sabía que ese no era, pareciera que ella estaba solamente obedeciendo, pero realmente a dónde la llevaba esa ley, la estaba llevando a la bendición. Y sabemos que la bendición es ser libre del pecado, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, que de lo cual en el libro de Ruth es voz, sombra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por este privilegio que nos das de considerar tu palabra. Y te pido por las personas que aún no han recibido la salvación para que perseveren, para que sigan escuchando las diferentes prédicas que se suben todos los días hasta que puedan recibir la salvación. Y no solo ahí, sino que continúen caminando juntos, explicando el Evangelio. Una vez que lo reciban, se vuelvan multiplicadores del Evangelio. Te lo pido y he orado en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, amigos, invitados. Nos vemos, como siempre, todos los días a la misma hora. Mañana ya no vamos a transmitir a través de YouTube, no. Debemos entender, sí, Dios por algo nos devolvió TikTok, sí, como estaba probando el corazón de nosotros. Entonces, a partir de mañana, únicamente nos vamos a conectar a través de TikTok. Volvemos a hacer las conexiones a través de TikTok. Y quienes no lo puedan ver en directo, los videos los seguimos subiendo en formato horizontal a YouTube. Entonces por ahí en 1 hora ya está subido este video si lo quieren ver nuevamente o si lo quieren compartir. Nos vemos mañana a la misma hora, finalizando casi siempre a esta misma hora. Chao.